Amigos y amigas que nos escuchan en la región de Teciutlán, en México y el mundo, les mando un saludo fraterno. Yo soy Carlos Gómez y los invito a que nos escuchen en esta cápsula Rompiendo Fronteras, en su emisión número 2, en este día, 10 de enero del año 2014. Quiero agradecer a Radio Imperio 13, la radio activa de Teciutlán para el mundo, por pasar esta cápsula. Como esta cápsula es grabada, no podemos atender sus llamadas telefónicas, pero pueden mandarnos sus comentarios, preguntas y sugerencias al correo electrónico carlosgomez.1976@hotmail.com. Repito, carlosgomez.1976@hotmail.com. Les recuerdo que esta serie de cápsulas Rompiendo Fronteras tienen como propósito que nuestros hermanos mexicanos, que nuestros amigos, a través de conocer otra cultura, otro país, sus costumbres, sus tradiciones, puedan conocer, puedan comprender y valorizar más a nuestro país, México, que para todos los mexicanos es nuestra casa, es nuestra tierra, es nuestra patria, y que muchas veces, por la costumbre de vivir, dejamos de dar valor, cuando en realidad México es un país grande, es un país hermoso, lleno de riquezas, lleno de diversidad, lleno de abundancia, y que muchas veces no conocemos. Pero yo creo que como mexicanos tenemos el derecho de conocer, porque es nuestra casa, porque es nuestra tierra, porque es nuestra patria, porque es nuestro México. Así también tiene como propósito responder a las preguntas que nuestros amigos en México nos hacen y que pueden mandar al correo electrónico que en un inicio he dado. En esta cápsula me gustaría seguir hablando de las características de Portugal y de Lisboa que los hacen atractivos por los turistas, como también seguiremos hablando de los portugueses, de sus costumbres, de sus valores y de su cultura. En la cápsula anterior decíamos que Portugal realmente es un país pequeño. Es aproximadamente una 20ª parte de México. Es decir, México es 20 veces Portugal, por lo que yo creo que esto amerita una reflexión, porque realmente los mexicanos somos privilegiados de vivir en un país tan grande, tan hermoso, tan bello, con una grande diversidad de vegetación, de especies animales, de climas, diversidad de paisajes, diversidad de culturas, diversidad de lenguas. Cabe decir que en la actualidad se hablan todavía en México aproximadamente 60 lenguas, por lo que México
Es un país de una grande diversidad de pueblos, de culturas, de personas, y es algo que nosotros debemos apreciar, comenzando por nuestros pueblos, con los cuales tenemos la oportunidad de convivir en la zona de Teciutlán, de quienes yo creo todavía tenemos mucho que aprender. Volviendo a Portugal, decíamos que Portugal es miembro de la Comunidad Europea y junto con España se encuentran ubicados en la península ibérica. Portugal, a pesar de que es un país pequeño, yo creo que también es un país privilegiado, porque siendo pequeño, es un país que casi en la totalidad de su territorio está lleno de vegetación, y eso lo hace atractivo, y eso lo hace un país con una cultura propia, con una personalidad propia. Portugal, aproximadamente la mitad de su frontera o de su periferia da al mar, por lo que se vuelve un país apreciado por sus playas y su clima en comparación con los países del norte. Realmente es un clima agradable, por lo que mucha gente del norte de Europa ven a Portugal como una buena opción para pasar sus vacaciones o para hacer turismo. La zona norte de Portugal, la zona de Oporto, de Braga, es la zona más fría de Portugal. El sur, el Algarve, es una región muy apreciada por su turismo, y entre otras de sus ciudades importantes tenemos a Faro, a Portimão, a Lagoa y Lagos. Lisboa es llamada la ciudad de las 7 colinas, y también es una ciudad apreciada por los turistas, y justamente porque tiene esas 7 colinas, tiene miradores donde los turistas tienen la oportunidad de apreciar la ciudad, que en la zona más antigua de la ciudad, los edificios, las casas, lucen sus tejados de color rojo, lo que da una perspectiva de ser Lisboa una ciudad antigua y una ciudad vieja. Pero lo viejo es un valor, es una característica que los portugueses aprecian, y al mismo tiempo es la conservación, la preservación de su pasado, de su arquitectura, de sus calles, de sus edificios. Hay un interés en preservar lo antiguo, pero esta visión complementa y va de la mano con el turismo. Lisboa es una ciudad que en la parte más antigua, el centro histórico y los barrios más antiguos, es común observar el tejado. Tiene barrios con edificios modernos,
Pero en general, los portugueses les gusta conservar su cultura, lo antiguo, lo viejo, y eso se vuelve atractivo también para los turistas. Hay muchas librerías donde se venden libros viejos, antiguos. Hay muchas tiendas de antigüedades. Hay muchos anticuarios. Hay muchas tiendas donde se venden objetos viejos, anticuados. Muchas, demasiadas. Pero es parte del atractivo de Lisboa. Y en esas tiendas podemos encontrar muchas cosas viejas, antiguas, de siglos pasados, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Los portugueses son amantes de lo viejo, de lo antiguo, pero también tienen apertura para lo nuevo, para lo moderno. Lisboa es famosa por sus tianguis, que aquí le llaman ferias, y sus tianguis donde se venden cosas viejas. Claro, en México también existe, pero aquí en Lisboa eso también es parte del atractivo turístico. Entonces vemos una Lisboa con muchos edificios, con muchas casas, pero conservan por tradición, por cultura, el tejado. De manera que si vamos a un mirador de la ciudad, podemos ver, podemos apreciar los tejados de las casas de Lisboa. Miradores que los turistas frecuentan, donde toman fotografías, y es parte del atractivo turístico de Lisboa, Portugal. Otro atractivo turístico aquí en Portugal es justamente el tranvía, que en ese momento en el centro histórico se siguen conservando algunas rutas, 3, 4, 5 rutas del tranvía. Todos los turistas que vienen les gusta subirse al tranvía. Es algo turístico. Y al mismo tiempo se puede apreciar en el tranvía algunos barrios famosos de Lisboa. Por eso los turistas les gusta abordar el tranvía. El tranvía, es decir, de vía, de rieles. Cabe decir que Lisboa realmente es una ciudad antigua, por lo que se pueden apreciar muchas iglesias antiguas, construcciones antiguas con arquitectura de esa época, que es parte del atractivo turístico de Portugal. Algunos puntos particularmente turísticos e importantes aquí en Lisboa es el monasterio de los Jerónimos, el castillo de San Jorge, el monumento a los descubrimientos, la torre de Belén, entre otros. Decía que los portugueses realmente son muy abiertos y muy amables con los turistas, con los extranjeros. En ese sentido,
los mexicanos, que también somos cariñosos, abiertos, respetuosos, pues tenemos que aprender que cuando vamos fuera de México hay muchas cosas que cambian. En lo particular, conforme voy aprendiendo más de nuestras raíces en México, cada día le doy más valor a nuestra cultura mexicana y me gusta hablar de los hombres del maíz, porque en nuestras culturas, tanto los mayas como aztecas, ellos se hacían llamar los hombres del maíz, y sabemos que el maíz, que es la base de la alimentación de México, sus orígenes están en el valle de Tehuacán, en Puebla. Pero Europa es otra cultura, porque ni en España ni en Portugal la gente come tortilla. La tortilla que a todos los mexicanos nos gusta es justamente de los mexicanos. El tiempo que viví en España, en Madrid, el sustituto de la tortilla es simplemente el pan. El pan parecido a lo que en México podemos llamar el bolillo. Y toda la gente en España, todos los españoles, comen acompañados de su pan. Pero en España no hay tortillas, nadie come tortillas. Bueno, se come lo que se conoce como la tortilla española. Y otro día vamos a hablar sobre la alimentación. Aquí en Portugal también nadie conoce la tortilla. Y además de que no conocen la tortilla, no comen chile. Y es curioso, en México hay muchos hermanos mexicanos que no pueden vivir sin comer chile. Eso es parte de la cultura mexicana. Bueno, sabemos que la cocina hindú también hace uso del chile, así como algunas culturas africanas también hacen uso del chile. Pero aquí en Portugal no se come el chile. Y si se come poquito, poquitito, casi nada. Y también aquí en Portugal, en Lisboa, como decía, no se come la tortilla porque no se conoce, se come el pan. Y con relación al pan me gustaría reconocer la diversidad y la calidad de pan que aquí se fabrica, lo que no sucede en España. Aquí el pan en realidad es de calidad. La diversidad del pan fabricado es grande, desde el bolillo, que para los portugueses, con el respeto a los españoles, pues es lo peor para los portugueses. Ellos hacen panes integrales, pan de centeno, pan de trigo, pan de maíz o alguna mezcla. Por lo tanto, mis respetos a los portugueses por la calidad del pan que fabrican y que comen. Y complementando la reflexión sobre la base de nuestra alimentación en México, realmente el maíz es un cultivo, es un alimento que todos los mexicanos debemos de valorizar y de cuidar, porque realmente México es único en la diversidad de las variedades del maíz. Yo viví 12 años en el campo y hasta los 23 años frecuentaba el campo y tuve la oportunidad de ver y apreciar la diversidad de maíz
que allá en casa, en el rancho, se cultivaba, desde maíz blanco, maíz amarillo, maíz negro, maíz rojo. La reflexión que quiero hacer es de que México, siendo el país del maíz, siendo la cultura del maíz, sabemos que el maíz se cultiva, el maíz produce en todas las altitudes y latitudes de México. Por lo que yo creo que todos nuestros hermanos mexicanos debemos valorar y debemos de cuidar y defender, porque en ese momento tanto el maíz, muchos alimentos que son originarios de México están en peligro. Para concluir, a través de un amigo en México, me enteré que en Chignautla, en los Humeros, se va a realizar el primer festival del pulque. Como sabemos, el pulque se extrae del maguey. Por eso yo le envío mis mejores deseos, mis felicitaciones a los organizadores del primer festival del pulque que se va a realizar en el mes de enero del 2014 en los Humeros Chignautla. Bien, amigos y amigas, llegamos al final de esta cápsula. En la próxima emisión daremos continuidad a los temas que estamos abordando. Quiero agradecer a Radio Imperio 13, la radio activa de Teciutlán para el mundo. Les recuerdo que pueden mandarnos sus comentarios, preguntas y sugerencias al correo electrónico carlosgomez.1976@hotmail.com. Repito, carlosgomez.1976@hotmail.com. Los invitamos a que nos escuchen en una próxima emisión. Hasta siempre.